La mayoría de las personas que practican el ayuno intermitente lo abandonan 4 horas antes de tiempo, no por falta de fuerza de voluntad, sino porque desde el principio les dieron la meta equivocada. Y lo que ocurre biológicamente entre la hora 16 y la hora 18 convierte ese lapso en el error más caro que puedes cometer dentro de tu ventana de ayuno. Esto es lo que está pasando en tu cuerpo ahora mismo. Si sigues el protocolo 16-8 que recomienda prácticamente toda cuenta de fitness en Internet, estás ayunando lo suficiente como para sentirte disciplinado, pero comiendo en una ventana lo suficientemente amplia como para cancelar la mayor parte de la reparación celular y la química de quema de grasa que el ayuno debería activar en primer lugar. Las 16 horas no son la línea de llegada, son el disparo de salida. Voy a llevarte por cada etapa relevante de un ayuno hora por hora y mostrarte exactamente qué enciende y qué apaga tu cuerpo en cada punto. Al final, te daré el protocolo BURN, 3 ajustes específicos, cada uno con números exactos que separan una ventana de ayuno que realmente quema grasa de una que básicamente te hace omitir el desayuno y sentirte superior por ello. Leí los estudios. Voy a mostrarte lo que realmente dicen, no la versión simplificada que la industria del fitness ha popularizado. El villano invisible de este video es la insulina, y antes de que suspires porque ya escuchaste hablar de ella, déjame explicarte en qué se equivoca la mayoría de las explicaciones, porque la insulina no es simplemente una hormona que regula el azúcar, es el candado físico de tus células grasas. Mientras la insulina esté por encima de cierto umbral en tu sangre, la enzima dentro de tu tejido adiposo que libera la grasa almacenada, una enzima llamada lipasa sensible a hormonas, está activamente bloqueada, desactivada. La insulina no desalienta la liberación de grasa, la impide a nivel molecular. Y el dato incómodo que casi nadie menciona es este. Incluso una elevación pequeña de insulina, del tipo que ni siquiera aparece como pico en un monitor de glucosa, es suficiente para mantener ese candado cerrado. Por eso, lo que comes antes de que comience tu ayuno importa mucho más de lo que la mayoría de las guías te van a decir. Volveremos a esto varias veces. Pero primero, pongamos en marcha el cronómetro. Hora 0. Terminas tu última comida. El tiempo arranca desde el último bocado. En ese momento, tu intestino todavía está procesando lo que acabas de ingerir. El páncreas libera insulina en respuesta a la glucosa que entra al torrente sanguíneo. Y la grasa almacenada no se está liberando porque el cuerpo no la necesita. La fuente de energía está ahí mismo, en tu intestino y en tu sangre. Piensa en esta etapa como una entrega en curso. Las puertas del almacén están abiertas, el producto está entrando y nada se está retirando de los estantes existentes. Hora 6. Aquí es donde se encuentra la mayoría de las personas al despertar. El estado postabsortivo ha comenzado oficialmente. La glucosa en sangre ya no se mantiene con alimentos, sino con el hígado, que libera glucosa de sus reservas de glucógeno. El hígado almacena aproximadamente 100 gramos de glucógeno a plena capacidad. Los músculos esqueléticos almacenan 400 a 500 gramos. Estas reservas combinadas son el combustible inmediato del cuerpo, el tanque que se llena con comida y se vacía entre comidas. La insulina ahora está lo suficientemente baja como para que haya comenzado cierta oxidación de grasa basal, pero es modesta. Es la quema de mantenimiento que sostiene el metabolismo durante el sueño. No es la movilización de grasa dramática que describen los abogados del ayuno. Es el cuerpo en reposo. Hora 8. El agotamiento del glucógeno hepático se ha acelerado aunque no está completo. El cuerpo ahora intensifica un proceso llamado lipólisis, la descomposición de los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo en ácidos grasos libres que las células pueden utilizar como energía. Pero para ello se requiere una condición precisa. La insulina debe estar genuinamente baja y el glucagón, la hormona opuesta que señala escasez, debe estar significativamente elevado. A la hora 8 la tendencia va en la dirección correcta en ambos aspectos, pero todavía no has cruzado el umbral en el que el sistema se compromete con una movilización de grasa de alto rendimiento. Tu cuerpo ha aceptado que no llegará comida de inmediato. Todavía no ha concluido que la comida sea realmente escasa. Esa distinción lo impulsa todo lo que viene después. Hora 10.
Ya superaste el punto en el que la mayoría de las personas que omiten el desayuno se consideran firmemente dentro de su ayuno. Y aquí hay algo que la comunidad del ayuno convencional subestima de manera constante. El estado de tu glucógeno hepático a la hora 10 varía enormemente según la composición de tu última comida. Si esa comida fue alta en carbohidratos refinados, el glucógeno hepático estaba a máxima capacidad y agotarlo toma más tiempo, lo que significa que el cuerpo todavía está quemando azúcar almacenada en lo que tú consideras territorio de quema de grasa. Si tu última comida fue baja en carbohidratos refinados y alta en proteínas y grasas, las reservas de glucógeno eran menores al inicio y el cuerpo ya ha avanzado significativamente más en el cambio de combustible. Esto significa que dos personas que siguen un protocolo aparentemente idéntico de 16-8 pueden encontrarse en estados metabólicos completamente distintos en el mismo punto. Abordaremos cómo controlar esta variable en el protocolo Burn. Hora 12. Alrededor de la hora 12, el glucógeno hepático se acerca al agotamiento, y esto fuerza un cambio categórico en la estrategia de combustible. El hígado comienza a redirigir los ácidos grasos libres liberados desde el tejido adiposo hacia un proceso llamado cetogénesis, la producción de cuerpos cetónicos, específicamente acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Las cetonas no son una tendencia dietética, son un mecanismo de supervivencia, un combustible alternativo que el cerebro, el corazón y los órganos principales pueden utilizar cuando el suministro de glucosa es insuficiente. Las cetonas medibles comienzan a aparecer en sangre alrededor de la hora 12-14, dependiendo de tu flexibilidad metabólica. Piénsalo como pasar de quemar leña en la chimenea a empezar a quemar los muebles, una señal clara de que el sistema está genuinamente comprometido con el suministro interno de energía. Hora 14. Aquí necesito introducir algo que la mayoría de las guías de ayuno de 16 horas omiten por completo. Alrededor de la hora 14 comienzan a aparecer las primeras señales medibles de autofagia. La autofagia es el proceso por el cual las células identifican, desmantelan y reciclan proteínas dañadas, orgánulos disfuncionales y desechos intracelulares acumulados. Yoshinori Ozumi recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2016 por mapear la maquinaria molecular detrás de este proceso. Lo que su investigación y estudios posteriores confirmaron es que la autofagia inducida por el ayuno es uno de los mecanismos de mantenimiento celular más poderosos documentados en la biología humana. Es el equipo de limpieza interno del cuerpo. A las 14 horas, este proceso comienza. Todavía no a máxima eficiencia, pero el equipo de limpieza ya está trabajando. ¿Cuántas horas ayunas actualmente? ¿Llegas a las 16 horas o ya practicas ventanas más largas? Cuéntame abajo, me interesa saber en qué punto está la mayoría de quienes ven este canal. Hora 16. La línea de llegada que decenas de millones de personas consideran su objetivo. Y aquí es donde ocurre la gran traición. La industria del fitness y el bienestar nos ha repetido en podcasts, en libros superventas y en todas las plataformas que 16 horas de ayuno es el periodo óptimo, el umbral preciso donde ocurre la magia metabólica. Excepto que la investigación no dice exactamente eso. Lo que muestran los estudios es que 16 horas es significativamente mejor que no ayunar en absoluto. Pero los estudios específicos que citan la mayoría de los defensores del 16-8 muestran beneficios reales, aunque modestos, en comparación con lo que ocurre cuando el ayuno se extiende apenas 2 horas más. El estudio de referencia de 2018, publicado en Cell Metabolism por Sutton y sus colegas de la Universidad de Alabama en Birmingham, es la evidencia más directa. Compararon una ventana de alimentación de 6 horas, es decir, un ayuno de 18 horas, con una ventana de 12 horas en hombres con prediabetes. Ambos grupos consumieron la misma cantidad de calorías. Las mismas calorías, distintas ventanas. El grupo de 18 horas mostró una sensibilidad a la insulina notablemente mejorada, presión arterial significativamente más baja, marcadores de estrés oxidativo reducidos y tasas de oxidación de grasas considerablemente mejores, todo sin perder más peso en la báscula. El mecanismo no fue la restricción calórica, fue la duración de la señal metabólica en sí misma.
16 horas produce un beneficio real. 18 horas produce un estado fisiológico diferente. Esta es la razón precisa por la que 16 horas no son suficientes. A las 16 horas, las reservas de glucógeno están agotadas, pero la oxidación de grasas todavía está en ascenso. Los sistemas enzimáticos responsables de la movilización máxima de grasas, en particular la lipasa sensible a hormonas y la lipasa de triglicéridos de adipocitos, todavía operan a capacidad moderada. Necesitan que la señal de insulina baja y sostenida persista el tiempo suficiente para que el cuerpo se comprometa completamente con la grasa como fuente principal de combustible, en lugar de tratar el déficit energético como un inconveniente temporal entre comidas. A las 16 horas, tu cuerpo ha aceptado que no habrá comida pronto. Todavía no ha concluido que la comida sea realmente escasa. La diferencia entre esos dos estados internos es lo que separa la oxidación moderada de grasas de la quema de alta eficiencia. Hora 17. Aproximadamente entre las horas 17 y 18, dos procesos biológicos distintos convergen en una manera que no ocurre a las 16 horas. Primero, la hormona de crecimiento humano comienza su elevación más pronunciada dentro del ciclo de ayuno. La HGH es una de las principales hormonas movilizadoras de grasa del organismo. La investigación publicada en el Journal of Clinical Investigation documentó que el ayuno prolongado genera aumentos significativos en HGH circulante, con el incremento más pronunciado ocurriendo en el periodo de 17 a 24 horas. Esta evidencia es muy similar a la que presenta Dr. Michael Greger en su libro Cannot Hurt Me, en el que describe cómo el ayuno intermitente ayuda a mantener la fuerza y desarrollar resistencia mental. La HGH actúa en dos niveles de forma simultánea. Indica a las células grasas que liberen sus triglicéridos almacenados al torrente sanguíneo como ácidos grasos libres, y al mismo tiempo indica a las células musculares que preserven el tejido magro oxidando preferentemente grasa en lugar de catabolizar proteínas para obtener energía. Esta doble acción es lo que hace que el ayuno prolongado sea especialmente valioso para cualquier persona mayor de 50 años que busque perder grasa sin sacrificar músculo. Segundo, la autofagia que comenzó alrededor de la hora 14 alcanza una actividad significativamente mayor alrededor de la hora 18. Una revisión de 2019 publicada en la revista Autophagy concluyó que el flujo autofágico máximo en respuesta al ayuno ocurre entre las 16 y las 24 horas, con la aceleración más pronunciada después de la hora 16. Esta no es una diferencia menor de grado, es un aumento categórico. Una alta actividad autofágica se ha asociado en investigaciones con menor riesgo de cáncer, una progresión neurodegenerativa más lenta y mejores marcadores de salud cardiovascular, no porque el ayuno sea milagroso, sino porque la eliminación regular de desechos celulares previene la acumulación de material dañado que acelera las enfermedades crónicas a lo largo de las décadas. A las 16 horas estás parado en la entrada de ese beneficio. A las 18 horas estás adentro. Hora 18. Este es el objetivo real. Tu insulina está en su punto más bajo del ciclo de 24 horas. La HGH está elevada. El glucagón está elevado. Los ácidos grasos libres circulan en alta concentración. Tus células funcionan principalmente con cetonas y oxidación de grasas. Todas las señales hormonales importantes apuntan simultáneamente en la misma dirección. Este es el punto de convergencia. Este es el estado metabólico que los investigadores del Instituto Salk, liderados por Sachidananda Panda, han descrito como el pico del cambio metabólico. Su trabajo identifica este punto de convergencia como el punto específico en el que la oxidación de grasas, la reparación celular y el reinicio metabólico circadiano operan de forma simultánea. No puedes obtener los tres al mismo tiempo a las 16 horas. Puedes a las 18. Quiero volver al villano invisible una vez más, porque la conversación popular sobre la insulina subestima drásticamente lo que ocurre dentro del tejido adiposo cuando está elevada. Cuando la lipasa sensible a hormonas es bloqueada por insulina, no es simplemente que la quema de grasa se detenga, es que las células grasas están en modo de almacenamiento activo.
La misma maquinaria celular que de otro modo estaría liberando ácidos grasos queda suprimida, mientras que simultáneamente el proceso de lipogénesis, que construye nueva grasa, es facilitado por la acción de la insulina sobre otras enzimas. La insulina elevada no es un estado neutro para el tejido adiposo, es un estado direccional. La flecha metabólica apunta hacia el almacenamiento. Si pasas 12 de tus supuestas 16 horas de ayuno con la insulina todavía elevada por una comida rica en carbohidratos, porque cerraste tu ventana con postero y una copa de vino, tus células grasas pasaron 12 de esas 16 horas en modo de almacenamiento activo, no en modo neutro, no en modo de mantenimiento, en modo de almacenamiento. No estabas ayunando metabólicamente durante esas horas. Estabas funcionando con el tanque de gasolina vacío mientras el depósito de grasa permanecía bloqueado por una hormona que no sabías que seguía circulando. Un artículo de 2023 publicado en Nature Metabolism examinó los patrones de expresión genética de las células grasas en respuesta a distintas duraciones de ayuno en participantes humanos y encontró algo estructuralmente importante. Los genes responsables de la lipólisis máxima mostraron un cambio abrupto en la expresión, no un aumento lineal gradual, sino un salto discreto hacia arriba aproximadamente entre las horas 17 y 18 de ayuno genuino. La maquinaria de liberación de grasa cambia de marcha en un umbral, no acelera de forma gradual. Esta es la explicación biológica de por qué 2 horas más allá de las 16 producen un beneficio desproporcionado. No es que obtengas un 12% más de beneficio al agregar 2 horas. Estás activando un estado metabólico cualitativamente distinto. Aquí está el protocolo BURN. La B significa comenzar tu ayuno en la posición correcta del reloj biológico. La investigación de biología circadiana del laboratorio de Panda y del estudio de Southern de 2018 muestran de manera consistente que la alimentación con restricción de tiempo temprana produce resultados metabólicos significativamente mejores que la tardía. Una ventana de 8 a.m. a 2 p.m. supera una ventana de 2 p.m. a 8 p.m. en todos los marcadores metabólicos medidos: sensibilidad a la insulina, tasa de oxidación de grasas, marcadores inflamatorios y presión arterial. El mecanismo es que la función de las células beta pancreáticas, la sensibilidad de los receptores de insulina y la respuesta de las células grasas a las señales hormonales siguen un ritmo circadiano que alcanza su punto máximo por la mañana y decrece a lo largo del día. Si puedes adelantar tu ventana de alimentación, aunque sea 2 o 3 horas respecto a donde está actualmente, amplificarás todos los demás beneficios que produce el ayuno prolongado. Intenta que la ventana cierre no más tarde de las 6 o 7 p.m. si tu horario lo permite. La U significa entender tu tasa personal de quema de glucógeno y administrar tu última comida en consecuencia. La composición de tu última comida determina cuándo comienza realmente tu ayuno fisiológico, independientemente de lo que marque el reloj. Investigaciones del Centro Charles Perkins de la Universidad de Sydney y el Laboratorio de Varady en la Universidad de Illinois Chicago sugieren que una comida final con un mínimo de 30 a 40 gramos de proteína de alta calidad, grasa moderada de fuentes de alimentos integrales y un mínimo de almidón refinado o azúcar simple devuelve la insulina a los niveles basales entre 90 minutos y 2 horas más rápido que una comida mixta estándar alta en carbohidratos. Una eliminación de insulina 90 minutos más rápida significa 90 minutos más de tiempo real quemando grasa dentro del mismo periodo de ayuno. No es glamuroso, pero es la diferencia entre un ayuno genuino de 18 horas y uno encubierto de 16. La R significa alcanzar la marca de las 18 horas antes de romper el ayuno y proteger ese periodo final crítico de los saboteadores más comunes. El agua con gas saborizada que contiene ácido cítrico puede desencadenar una pequeña pero real respuesta de insulina en algunas personas. Los aminoácidos de cadena ramificada en forma libre producen una activación medible de la insulina y del receptor mTOR que finaliza categóricamente el estado de ayuno. El jugo
El mecanismo es que la función de las células beta pancreáticas, la sensibilidad de los receptores de insulina y la respuesta de las células grasas a las señales hormonales siguen un ritmo circadiano que alcanza su punto máximo por la mañana y decrece a lo largo del día. Si puedes adelantar tu ventana de alimentación, aunque sea 2 o 3 horas respecto a donde está actualmente, amplificarás todos los demás beneficios que produce el ayuno prolongado. Intenta que la ventana cierre no más tarde de las 6 o 7 p.m. si tu horario lo permite. La U significa entender tu tasa personal de quema de glucógeno y administrar tu última comida en consecuencia. La composición de tu última comida determina cuándo comienza realmente tu ayuno fisiológico, independientemente de lo que marque el reloj. Investigaciones del Centro Charles Perkins de la Universidad de Sydney y el Laboratorio de Varady en la Universidad de Illinois Chicago sugieren que una comida final con un mínimo de 30 a 40 gramos de proteína de alta calidad, grasa moderada de fuentes de alimentos integrales y un mínimo de almidón refinado o azúcar simple, devuelve la insulina a los niveles basales entre 90 minutos y 2 horas más rápido que una comida mixta estándar alta en carbohidratos. Una eliminación de insulina 90 minutos más rápida significa 90 minutos más de tiempo real quemando grasa dentro del mismo periodo de ayuno. No es glamuroso, pero es la diferencia entre un ayuno genuino de 18 horas y uno encubierto de 16. La R significa alcanzar la marca de las 18 horas antes de romper el ayuno y proteger ese periodo final crítico de los saboteadores más comunes. El agua con gas saborizada que contiene ácido cítrico puede desencadenar una pequeña pero real respuesta de insulina en algunas personas. Los aminoácidos de cadena ramificada en forma libre producen una activación medible de la insulina y del receptor mTOR que finaliza categóricamente el estado de ayuno. El jugo de frutas, incluso en pequeñas cantidades, aporta fructosa y glucosa directamente al torrente sanguíneo. Y los edulcorantes artificiales son más controvertidos de lo que la industria de suplementos quiere hacernos creer. Una respuesta de insulina en fase cefálica, desencadenada por señales de sabor dulce, ha sido documentada en múltiples estudios humanos y en un metaanálisis del 2020 publicado en Physiology and Behavior. Durante el periodo de 17 a 18 horas, cuando el cuerpo se aproxima al umbral de oxidación de grasas, incluso un leve aumento de insulina puede interrumpir la convergencia hormonal que hace que esa etapa sea particularmente productiva. El café negro, el té verde o negro sin nada añadido y el agua sin sabor son las únicas bebidas confiablemente seguras. Un metaanálisis del 2018 en el European Journal of Nutrition confirmó que el café negro no eleva significativamente la insulina ni interrumpe el ayuno metabólico en la mayoría de las personas. La N significa fijar la composición con la que rompes el ayuno, porque lo que comes al llegar a la hora 18 determina si extiendes el beneficio metabólico o lo colapsas de inmediato. El error más común es romper el ayuno con carbohidratos de digestión rápida. Una pieza de fruta, avena con miel, un batido con plátano y dátiles. Estas parecen opciones saludables e intuitivas y producen un fuerte pico de insulina que termina la oxidación de grasa casi de inmediato después de 18 horas de preparación cuidadosa. Los ensayos clínicos del laboratorio de Varady respaldan romper el ayuno con proteína primero, específicamente de 25 a 40 gramos de proteína de alta calidad antes de introducir una cantidad significativa de carbohidratos. El mecanismo es preciso. La proteína estimula mTOR e inicia la síntesis de proteínas musculares en el momento exacto en que los niveles de HGH todavía están elevados por el ayuno prolongado, creando un entorno anabólico en el que el tejido muscular recibe una señal de crecimiento mientras el estado de quema de grasa disminuye de forma gradual en lugar de apagarse de golpe. El error que invalida todo el protocolo Burn si no se corrige es la inconsistencia en el horario de la ventana.
Las personas que ayunan de lunes a viernes y comen libremente los fines de semana no solo pierden el progreso del fin de semana, interrumpen activamente el ritmo circadiano que hace posible que la alimentación con restricción horaria funcione. Los datos del laboratorio de Panda de un estudio de 2020 en Cell Metabolism mostraron que las personas con más de 60 minutos de variación en la ventana entre días presentaron beneficios metabólicos significativamente atenuados en comparación con los participantes que mantuvieron un horario constante. La consistencia mínima efectiva parece ser de 5 días por semana de comportamiento según el protocolo, con no más de 60 minutos de variación en los 2 días restantes. Un aspecto adicional especialmente relevante para quienes tienen más de 50 años y hacen ejercicio con regularidad. El ejercicio aeróbico de intensidad moderada realizado en ayunas amplifica la oxidación de grasas a través de una vía distinta al efecto del ayuno en sí. Un estudio de 2016 publicado en el Journal of Nutrition and Metabolism documentó tasas de oxidación de grasas entre un 20 y 30% más altas durante el ejercicio moderado en ayunas en comparación con el mismo ejercicio realizado después de comer. El mecanismo es aditivo. El ayuno ya ha reducido la insulina y elevado los ácidos grasos libres y HGH, y el ejercicio aeróbico además activa la proteína quinasa activada por AMP que promueve directamente la oxidación de grasas a nivel enzimático. Realizar cardio moderado en las 2 últimas horas antes de romper el ayuno, entre las horas 16 y 18, te sitúa en el pico de la ventana diaria de oxidación de grasas y potencia el efecto de ambas intervenciones simultáneamente. El entrenamiento de alta intensidad y el trabajo de resistencia pesada encajan mejor en la parte temprana de la ventana de ayuno cuando las reservas de glucógeno todavía están parcialmente presentes y el cortisol está en su nivel normal, en lugar de en la ventana tardía, cuando la elevación de cortisol por ayuno prolongado puede agravar el pico provocado por el ejercicio intenso y desequilibrar la balanza hacia el catabolismo. La precisión de un protocolo de ayuno importa más después de los 50, no menos. La sensibilidad a la insulina disminuye notablemente cada década, lo que significa que las células grasas permanecen bloqueadas durante más tiempo después de la misma comida. La eficiencia de síntesis de proteínas musculares disminuye, lo que deja menos margen de recuperación cuando el equilibrio se inclina hacia la degradación muscular. Y los patrones basales de cortisol cambian, con evidencia que sugieren un ligero aumento del cortisol nocturno en algunos adultos mayores que puede contrarrestar parcialmente la movilización de grasa inducida por el ayuno si la ventana se extiende demasiado hacia la noche. Estas 3 variables interactúan de tal manera que una implementación descuidada produce consistentemente peores resultados en personas mayores de 50 años, mientras que una implementación precisa supera consistentemente el mismo protocolo aplicado a adultos más jóvenes. Esto no es biología pesimista, es la razón específica por la que el protocolo Burn prioriza la precisión sobre la simplicidad. Las ventanas más tempranas, el control de la última comida, las horas finales protegidas y los horarios diarios consistentes no son mejoras opcionales, son el protocolo. Si vas a empezar el protocolo Burn esta semana, escribe Burn en los comentarios para que pueda ver quién realmente está avanzando en esto en lugar de solo observarlo. Si este es el tipo de contenido que quieres, dale like para que el algoritmo lo lleve a más personas que lo necesitan ver. Y suscríbete para no perderte el siguiente video. Un video a la semana, todas las semanas.